Estás escuchando un nuevo audioblog. Ella florece. Dios te bendiga. Las 66 obras y el gran mensaje. Un libro, la única esperanza. Escrito por Anabel Vargas, leído por Laura Villalobos. Todos disfrutamos que nos cuenten una buena historia. Recuerdo cuánto me maravillaba cuando en la escuela bíblica para niños nos contaban acerca de las grandes hazañas de los hombres y mujeres que protagonizan las historias de la Biblia. Daniel en el foso de los leones, David derrotando un gigante, 3 hombres que sobreviven a un horno de fuego, un enorme barco que preservó la raza humana en medio de un gran diluvio, y cómo todo el universo que conozco fue creado por Dios en 6 días y luego uno de descanso. Me impactó aún más cuando me detuve por primera vez a estudiar la Biblia por mí misma. Ya no simplemente escuchaba las historias, ahora podía leerlas. Creo que no exagero al contarles que a medida que iba leyendo cada página me surgían preguntas. Algunas me eran muy difíciles de contestar, sobre todo cuando se trataban de las guerras, los castigos, los sacrificios, las ciudades destruidas y un Dios celoso de su nombre airado por el pecado. Mi corazón temblaba y se asombraba. Aún lo hace. Algunas de esas preguntas eran: ¿es Dios el mismo en el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Tienen ambos el mismo valor? ¿Cómo puede el mismo Dios de amor que envió a su Hijo a morir por nosotros ser tan severo en el castigo a la humanidad? ¿Es cruel su castigo? Aunque creo que es un poco atrevido y difícil intentar contestar aquí estas preguntas de manera clara, profunda y sin dejar escapar nada, sí quiero recordarles que al acercarnos a las Escrituras venimos a un libro que ocupa un único gran mensaje, el mensaje de cómo la creación perfecta de Dios, con la entrada del pecado, le dio la espalda a su Creador, convirtiéndose así en sus enemigos. Pero la buena noticia en medio del desastre es que mediante Jesucristo hay perdón de pecados, promesa de redención y un camino perfecto para volver al Padre otra vez. El mismo Jesús en múltiples ocasiones hizo referencia a las Escrituras, demostrando que Él es el Mesías que había de venir, el que Dios prometió. En Juan capítulo 5, versículos 38-39, Jesús les dice a los fariseos que la palabra de Dios, y ellos solo poseían el canon del Antiguo Testamento, no moraba en ellos, pues a quien Dios mismo envió, ellos no habían podido reconocer ni creer. En el versículo 46 les dice: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Las palabras de Jesús nos ayudan a comprender que toda la Biblia narra una sola historia, y cada palabra que Dios ha revelado y está escrita allí nos apunta a la gloria de su gracia manifestada en su Hijo. Lucas capítulo 24, versículo 27. Otro pasaje que me asombra es el capítulo 15 de Éxodo, cuando Moisés y los israelitas cantan al Señor luego de cruzar el Mar Rojo. Te invito a leer el capítulo completo para que te maravilles conmigo del gran Dios que adoramos. Un Dios glorioso, fuerte, guerrero, majestuoso, poderoso, justo, santo, hacedor de maravillas. Un Dios ante el cual se turban y tiemblan los habitantes de la tierra. Un Dios tan bueno que acababa de abrir el mar en 2 para salvar a un pueblo titubeante e inmerecedor de gracia, tan inmerecedor como tú y como yo. Dios es el mismo en toda la Biblia y en todos los tiempos. Salmos capítulo 90, versículo 2. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en las guerras y la escasez como en la provisión y la paz reinante. Cuando juzgó, así como cuando dio vida y nuevas oportunidades.
Dios es el mismo y sigue siendo bueno. Sigue reinando y en plena soberanía. Sucede que solemos entender la justicia de Dios separada del entendimiento de su santidad. Pero la realidad es que no podemos separarlas. La justicia, la santidad y el amor inagotable de Dios son los atributos que lo hacen merecedor de toda alabanza. Y que también nos dan la esperanza de que, aunque toda la creación se corrompió, Dios sigue reinando. Aún tiene control sobre ella porque es el Creador y porque proveyó el medio para ser salvos. Nos amó tanto que no alcanzamos a comprender su idea de justicia y de santidad, pero es una realidad. Hermana, la Biblia es más que una simple historia. Daniel no es el protagonista, tampoco David, ni Sadrach, ni Mesac, ni Abednego, ni los discípulos. Dios lo es, su Hijo Jesús, su obra en la cruz y la manera gloriosa en la que podemos ver el poder de Dios en cada una de las historias bíblicas que narran la gran historia de redención, la que nos apunta solo a Cristo. No es cualquier libro, es la palabra santa de Dios y así debe ser leída. Nosotros solos somos incapaces de comprender la grandeza de su carácter y de su obra en beneficio nuestro. Pero glorias sean dadas a Dios por el regalo del Espíritu Santo que mora en nosotros y abre nuestros ojos a la luz de la verdad. Efesios capítulo 1, versículo 17. Quiero invitarte que cuando leas la palabra de Dios lo hagas tomando en cuenta lo siguiente. Lee la Biblia reconociendo tu dependencia del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Lee la Biblia a la luz de la Biblia. Cuando estudies la Biblia, cuídate de entender el contexto de lo que estás leyendo y tomar en cuenta el mensaje general del Evangelio. Usar concordancias, Biblias de estudio y acude a tu pastor o a un maestro de tu iglesia que pueda ayudarte a comprender mejor cuando tengas preguntas. Dios nos libre de caer en la trampa de sacar textos de su contexto e interpretarlos a nuestra conveniencia. Lee la Biblia con reverencia y detenimiento. Otra vez, amada hermana, la Biblia es la palabra de Dios. No debemos leerla como a cualquier otro libro. Desmenúzala, respétala, obedécela. Lee con las motivaciones correctas para conocerle a Él. Ora antes de exponerte a las Escrituras y pide al Señor que abra tus ojos a su verdad y prepare tu corazón para aprender y comprender lo que Él quiere enseñarte. Reconoce que sin importar si es la primera o la cuarta vez que estás exponiéndote a un pasaje, estás leyendo su palabra inspirada y Dios quiere seguir abriendo tus ojos tan gloriosamente como la primera vez. Lee la Biblia reconociendo su suficiencia. Salmos capítulo 19, versículos del 7 al 14 y segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 21. La Biblia es suficiente y ningún otro libro puede igualarla ni sustituirla. Está bien si quieres leer otros libros de hombres que Dios ha usado a través de la historia para bendecir su iglesia. O quizás seas más contemporánea y prefieras los blogs como este. Sin embargo, aunque damos gracias a Dios por estos recursos y el uso increíble que le está dando su pueblo, no olvidemos que solo su palabra y toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir
y para instruir en justicia. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Finalmente, amada hermana, hoy mi oración por ti es la oración de Pablo a los Efesios. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 19. Dios nos ayude a leer su palabra con absoluta reverencia, absoluto recelo por la verdad, absoluto amor por Él y absoluta dependencia del Espíritu Santo.